El millonario observaba el tráfico desde el asiento trasero de su automóvil de lujo, mientras su hija dormía apoyada contra su hombro. Habían regresado hacía apenas unas horas de un viaje que, en teoría, debía haber sido relajante y feliz. La niña había pasado una semana con su madre, como parte del acuerdo que ambos habían firmado tras el divorcio. Todo parecía normal cuando fue a recogerla, pero en el fondo de su pecho sentía una inquietud que no lograba explicar. Su hija estaba más callada de lo habitual, más delgada, y su sonrisa ya no tenía la misma luz de antes. Durante el trayecto hacia su mansión, intentó hacerle preguntas suaves, sin presionarla. Le habló del perro que la esperaba en casa, de los regalos que le había comprado, de la sorpresa que tenía preparada para el fin de semana. Ella respondió con monosílabos, con una voz baja que casi se perdía entre el sonido del motor. En un momento se quedó dormida, respirando de forma irregular. El millonario frunció el ceño, intentando convencerse de que solo estaba cansada por el viaje. Esa noche, mientras la acostaba, notó algo que lo dejó helado. Al ayudarla a ponerse el pijama, ella se encogió cuando él tocó suavemente su espalda. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, pero suficiente para alarmarlo. Le preguntó si le dolía algo. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de esconder. Él no insistió, aunque su mente comenzó a llenarse de preguntas que no quería formular. Pasó la noche en vela, escuchando cada movimiento desde la habitación contigua. Al amanecer, tomó una decisión. Canceló todas sus reuniones y llamó a su chofer. Iban al hospital. No importaba si era algo pequeño o si él estaba exagerando. Prefería quedar como un padre paranoico antes que ignorar una señal de peligro. En el hospital privado más prestigioso de la ciudad, fueron atendidos casi de inmediato. El personal reconoció al millonario, pero él no aceptó ningún trato especial. Quería un diagnóstico honesto. Mientras esperaban, su hija se aferraba a su mano con una fuerza que no era propia de una niña de su edad. Él intentó sonreírle, pero su corazón latía con violencia. La médica que los recibió era una mujer de voz calmada y mirada firme. Habló con la niña primero, se agachó a su altura y le explicó cada paso con palabras sencillas. Luego pidió al padre que esperara fuera mientras realizaba un examen más detallado. El millonario obedeció, aunque cada segundo fuera de esa sala le parecía una eternidad. Desde el pasillo, escuchaba murmullos, pasos rápidos, el sonido distante de instrumentos médicos. Caminaba de un lado a otro, recordando el día en que su hija nació, la primera vez que la sostuvo en brazos, la promesa silenciosa que se hizo de protegerla siempre. Nunca imaginó que llegaría un día en que se sentiría tan impotente. Después de lo que parecieron horas, la puerta se abrió. La médica salió con una expresión seria. Le pidió que pasara. Dentro de la sala, su hija estaba sentada en la camilla, abrazando un peluche. Cuando el millonario se acercó, notó un vendaje reciente en su espalda baja. Sintió que el mundo se detenía. Preguntó qué había pasado. La médica respiró hondo antes de hablar. Explicó que la niña presentaba una herida quirúrgica reciente, mal cuidada, con signos de infección inicial. No era algo que hubiera ocurrido por accidente. Alguien había autorizado un procedimiento médico sin el seguimiento adecuado. El millonario sintió un nudo en la garganta. No recordaba haber firmado ningún consentimiento, ni haber sido informado de nada. Intentó mantener la calma mientras la médica continuaba. Dijo que la niña había sido sometida a una intervención durante el viaje con su madre. Una intervención innecesaria, según los registros preliminares. Algo no cuadraba. El millonario sintió cómo la rabia y el miedo se mezclaban dentro de él. Se arrodilló frente a su hija y le preguntó con suavidad si recordaba lo que había pasado. Al principio ella guardó silencio. Luego, con voz temblorosa, contó que su madre la había llevado a una clínica en otra ciudad. Le dijeron que era solo un chequeo, que no dolería.
Recordó luces fuertes, personas que no conocía, y después dolor, mucho dolor, y el miedo de no ver a su padre. Cada palabra era como una puñalada. El millonario apretó los puños, luchando por no perder el control. Agradeció a la médica y pidió que hicieran todo lo necesario para tratar a su hija. No escatimaría en gastos. Lo único que importaba era su bienestar. Mientras el equipo médico se ocupaba de la niña, él salió de la sala y tomó su teléfono. Llamó a su abogado, con una voz tan fría que incluso él se sorprendió. Le pidió que investigara todo. La clínica, los médicos, las decisiones tomadas durante ese viaje. Nada quedaría sin revisar. Las horas siguientes fueron un torbellino de pruebas, análisis y explicaciones técnicas. Le dijeron que la herida sanaría, pero que el impacto emocional podría durar mucho más. El millonario permaneció al lado de su hija todo el tiempo, sosteniendo su mano, hablándole de cosas simples para distraerla. Cuando finalmente ella se quedó dormida, exhausta pero estable, él se permitió sentir el peso de lo ocurrido. Pensó en su exesposa, en las discusiones, en las señales que quizá había ignorado, por comodidad o culpa. Nunca imaginó que algo así podría pasar bajo su cuidado indirecto. Días después, las respuestas comenzaron a llegar. Su abogado confirmó lo impensable. La madre había autorizado un procedimiento experimental, impulsada por una persona que prometía beneficios económicos a cambio de permitir ciertos estudios médicos. La clínica no tenía licencias adecuadas. Todo había sido ocultado con contratos ambiguos y silencios comprados. El millonario sintió náuseas al leer los documentos. Su riqueza, su poder, no habían servido de nada para evitar que su hija fuera usada de esa manera. La culpa lo golpeó con fuerza. Se juró que jamás volvería a confiar ciegamente. Inició acciones legales de inmediato. Denuncias, órdenes de restricción, investigaciones. No buscaba venganza, sino justicia y protección. La custodia de su hija se convirtió en su prioridad absoluta. Cada noche, al verla dormir en la habitación del hospital, se repetía que todo lo que había construido en su vida solo tenía sentido si ella estaba a salvo. La madre intentó contactarlo, pero él se negó a hablarle directamente. Todo debía pasar por los abogados. No había palabras suficientes para expresar la traición que sentía. Más que enojo, era una profunda decepción. Con el paso de las semanas, la niña comenzó a mejorar. Volvió a sonreír, a reírse con los chistes de su padre, a pedirle que le leyera cuentos antes de dormir. La herida sanaba lentamente, y con ella también el corazón del millonario, aunque las cicatrices invisibles permanecerían. Un día, mientras caminaban por el jardín del hospital, ella le preguntó si todo estaría bien. Él se agachó, la miró a los ojos y le dijo la verdad más simple y poderosa que conocía. Estaría bien porque él no permitiría que nadie volviera a hacerle daño, porque estaba ahí, porque la amaba. El millonario entendió entonces que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas ni en sus empresas, sino en ese momento, en esa promesa renovada. Había descubierto algo impensable, sí, pero también había reafirmado su propósito más profundo. Cuando finalmente salieron del hospital, el sol brillaba con una intensidad distinta. No era el final de la historia, pero sí un nuevo comienzo. Uno en el que cada decisión estaría guiada por la protección, la verdad y el amor incondicional de un padre que aprendió, de la manera más dura, hasta dónde podía llegar para salvar a su hija.